Muy bien. Entonces, recordemos que en clases anteriores yo les había mencionado que pues una función y una ecuación, o una ecuación puede ser una función, ¿verdad? Entonces, ahí sí que depende de la estructura y de la forma en la que está planteada la ecuación. Por lo tanto, muchas veces vamos a hablar como indistintamente, ¿verdad? O sea, como sinónimos la ecuación y la función, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso estamos suponiendo que la función, pero que la ecuación está despejada en función de x, ¿verdad? Entonces, bajo esa premisa nosotros podemos trabajar y podemos hablar de ecuación, ¿sí? De una ecuación en función de cierta variable. Y es justamente lo que vamos a hacer ahora. Como bien hablábamos, ¿verdad? En términos generales, decimos que una función está o tiene esta estructura, ¿verdad? Una función cuadrática, ax al cuadrado más bc más c más bx es, ¿sí? Y para poder realizar la ecuación estándar, pues nosotros vamos a trabajar bajo la premisa siguiente, que a, b y c son diferentes de cero, ¿sí? Bajo esa información, entonces, lo que hice acá es que al realizar una serie de procesos, que en este caso le vamos a llamar completación del trinomio cuadrado, podemos nosotros cambiar la estructura de esta función, ¿sí? Se los voy a poner acá. ¿Sí? Al cambiar, si se cumple con esas condiciones que acabamos de mencionar, ¿verdad? Dice que al completar el trinomio, podemos cambiar la estructura o la forma de representar una función cuadrática. ¿Cuál va a ser esa estructura que vamos a utilizar? Pues es la siguiente. De esta, que es fx, lo voy a poner aquí, nuevamente a x al cuadrado, más bx más c, voy a pasar a la siguiente, que es f de x igual a x menos h al cuadrado más k. En donde h y k son números reales. Y además van a representar las coordenadas del vértice. ¿Sí? Entonces a esto nosotros le vamos a llamar, o es a esto específicamente, ¿verdad? Que nosotros llamamos ecuación estándar de la parábola. O de la función cuadrática.
Solo le voy a poner ecuación cuadrática. La ecuación estándar. ¿Sí? Entonces, prácticamente tiene la misma información que esta función, pero representada de otra forma. Y esto es lo que vamos a aprender nosotros a determinar o a cambiar. De esta forma, de una función, vamos a pasarla a esta estructura. Y vamos a ver cuál es la metodología que debemos utilizar. A raíz, o mejor dicho, ¿por qué es importante realizar ese cambio? ¿O por qué hacemos este cambio? Si hablamos de gráfica de funciones. Lo hacemos porque al cambiar de esta estructura a esta, podemos nosotros determinar el valor numérico de el vértice que va a estar dado por, en este caso, H, K, ¿sí? Entonces, vean que el valor que nosotros encontramos aquí, que va a ser un número real en H, va a hacer referencia a la coordenada X de mi vértice de esa parábola. Y el valor numérico de K va a hacer referencia al valor de la coordenada Y en donde yo tengo el vértice. Entonces, lo que me ayuda esta fórmula es a ver cuál es esa coordenada. Y además, el vértice representa un desplazamiento, o nos ayuda a ver el desplazamiento tanto vertical como horizontal de nuestra gráfica con respecto al punto de origen 0,0. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. Primero, entonces, para ir paso a paso, vamos a ver cómo pasar de esta función a esta ecuación, ¿sí? Para ello, veamos un ejemplo. Veamos acá, ejemplo, y como les digo, esta información que les estoy dando les va a ser muy útil cuando empiecen a ver geometría analítica. Todas las características que hemos hablado acá de las ecuaciones cuadráticas. Entonces, espero que las manejen bien, ¿verdad? Y se recuerden porque las van a seguir utilizando. Entonces, el ejemplo 1 indica lo siguiente. Exprese la siguiente función cuadrática como f de x igual a por x menos h al cuadrado más k. Entonces vean que a sigue siendo el mismo coeficiente que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Y h y k, pues obviamente en este caso es como una descomposición de dx y c. Pero lo vamos a ver más detenidamente ahorita que trabajemos esta cuestión. Muy bien. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Sí? Mi función original es la siguiente. F de x igual a x al cuadrado más 8x más 51 dividido 3. Muy bien. Esa es mi función. Vean que aquí está el ax al cuadrado, aquí está el bx y aquí está el c. ¿Verdad? ¿Cómo voy a expresarlo de esta manera? Pues voy a utilizar mis conocimientos de factorización, ¿verdad?
Entonces, como ya indicamos acá que esta es A, entonces voy a ir construyéndola. F de X entonces dice que va a ser igual a A por X menos H al cuadrado, en donde A en este caso es 1, ¿verdad? Lo voy a representar mientras acá, aunque después sabemos que va a desaparecer. ¿Por qué? Porque es 1. Ok. Y para poder completar, lo que vamos a hacer aquí es una completación. Ups, perdón. Completación del trinomio cuadrado perfecto. Ok, para poder realizar la completación del trinomio cuadrado perfecto, no vamos a utilizar los tres términos que tenemos ahí, sino que únicamente vamos a utilizar estos dos, x al cuadrado más bx, ¿sí? Entonces, acá lo que voy a hacer es que voy a poner el x al cuadrado de esto, ¿verdad? Como x, ¿sí? Lo voy a poner mientras como x al cuadrado y voy a copiar también el más 8x. Entonces aquí me falta el tercer término que hace que esta función que esto sea un trinomio cuadrado perfecto. Mientras tanto, este valor que yo tengo acá, que si ustedes lo dividen 51 dentro de 3, es divisible, ¿verdad? Y me da un número entero y es 17. Entonces lo voy a representar acá. ¿Sí? A este no lo voy a tocar. Que vean que este es el valor de K, pero va a tener va a tener modificaciones todavía. Muy bien, entonces lo que tengo que trabajar aquí es lo que está dentro del paréntesis. Tengo que hacer la completación del trinomio. Tengo que ver entonces qué valor va aquí para tener un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, ustedes ya trabajaron factorización, ya saben, ¿verdad? Lo que se debe cumplir para que sea un trinomio cuadrado perfecto es que esto debe tener raíz. La raíz de x al cuadrado es x. Y este término debe ser 2 veces el primero por el segundo. ¿Sí? Entonces, para poder saber eso, yo vengo y ya sabemos que debo hacer lo siguiente. 8x, ¿verdad? Es lo que yo tengo acá y yo sé que debo dividirlo dentro de 2x, ¿verdad? Y ahí obtener este valor. Entonces, esto se va y me queda aquí que es 4, ¿sí? Entonces, aquí para que me dé 8x tiene que ser 2 por x por 4. Entonces, 4 debe estar elevado al cuadrado. Elevado. Esta es perfecto. Perfecto. Lo puedo. ¿Y cuáles? Se los voy a cansar. Me la voy a poner a dormir. Muy bien. Cuando esto nos deje continuar. Ta, ta, ta. Ok. Entonces, esta nueva expresión que nosotros tenemos, x al cuadrado más 8x más 4 por 4, 16, se puede factorizar y sus factores son x más 4 por x más 4 y esto se puede representar como x más 4 elevado al cuadrado. Muy bien, ahí vamos bien con esta parte de acá. Pero recuerden que como es una ecuación, todo lo que yo sume acá, para que no me afecte la naturaleza de la función, también debo restarlo. Entonces, como aquí estoy sumando 16 unidades, tengo que representar la resta para que la operación o la suma neta me dé igual a 0. Entonces ya tengo esta función. Y esta, o mejor, esta expresión, ¿verdad? La puedo representar de la siguiente manera. Que aquí es análisis, ¿verdad? Análisis de todo lo que ya hemos trabajado, de todos los métodos y propiedades matemáticas que hemos visto con anterioridad para poder llegar a una estructura que nosotros queremos. Muy bien, entonces esto lo puedo representar como x más 4 al cuadrado más 17 menos 16 me queda 1. Y entonces esto que acabo de encontrar, esto de acá, vean,
es la ecuación estándar de esta parábola. ¿Sí? Entonces ya lo tengo acá. Y con esto, como les decía, recordemos que aquí este hace o representa el valor de H y este representa el valor de K. ¿Sí? Solo que aquí hay una cuestión a lo que ustedes deben poner mucha atención. Con estos dos valores, yo debo encontrar el valor de la coordenada XY de mi vértice. Pero no lo puedo sacar con el signo que tiene específicamente H. H siempre va a tener el signo contrario al que aparezca acá, en esta suma. ¿Por qué? Porque recordemos que cuál es la estructura nuevamente, y se los voy a poner acá, de la ecuación estándar. Es f de x igual a x menos h elevado al cuadrado más k. Entonces, si lo dejo bajo esta estructura, vean cuáles son las coordenadas de esta ecuación. Aquí tendría que decir x menos, para que esto sea más, esta coordenada debe ser menos, elevado al cuadrado más 1. Entonces vean que realmente el valor de h no es 4, sino h tiene el valor de menos 4 y k tiene el valor de 1 positivo. Okay. Entonces, una vez que yo ya hice este análisis nuevamente, ya tengo mi vértice. El vértice de esta función va a ser igual a menos 4,1. ¿Sí? Entonces, ahí sí. Entonces, respondiendo a la pregunta que teníamos acá, y nos adelantamos ya un poquito, ¿verdad? Dice que expresa la siguiente función cuadrática como f de x a igual a por x menos h elevado al cuadrado más k de la siguiente función, que es f de x igual a x al cuadrado más 8x más 51 dividido 3. Eso es igual a decir f de x igual a x más 4 elevado al cuadrado más 1, en donde los vértices el vértice de la función es este, ¿sí? Menos 4 en x, 1 en y. Ahora sí, ¿dudas acerca de lo que acabamos de hacer ahorita? ¿Estamos ahí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, así es. Es que no siempre va a ser 4, entonces hablemos de h, ¿sí? A mí me gusta hablar en términos generales, ¿verdad? No se trata de que siempre va a ser 4, ¿sí? Sino que el valor de h puede ser positivo o negativo. Si aquí específicamente me hubiera salido x menos 4, que es lo que me está diciendo usted, ¿verdad? Más k, esto significa que h es igual a 4 y que k, obviamente ahí sí sigue siendo igual a 1, ¿sí? Entonces, prácticamente para encontrar la coordenada de h, siempre va a ser con el signo contrario que aparece en la ecuación. ¿Sí? Si aquí me aparece que es menos, quiere decir que es positivo, y si me parece que es positivo, quiere decir que es un valor negativo. No sé si eso responde a su pregunta.
No sé si eso responde a la pregunta que me hacía. Ok, muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o quieren copiar? ¿Necesitan tiempo para copiar y analizar? Y si tienen dudas me dicen. Si no, pues continuamos. Recuerden que el tiempo es de ustedes. Ingeniera, buenos días. Solo para ver si podía dejarlo un momento para copiar. Ok, sí, sí, claro que sí. Les doy un par de minutos para que puedan copiar. Ya les dije, sí. Al momento de copiar, también analicen, ¿verdad? Y si tienen dudas, pues me lo indican, ¿verdad? Sí, entonces lo voy a dejar hasta aquí. Les voy a dejar copiar y después, en base a la información que acabamos de construir o de que acabamos de determinar, vamos a graficar esta función.